Marco de sus primeros 100 días en el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio a conocer una serie de cambios a su política arancelaria relacionada con los vehículos y las autopartes, pero ¿qué tanto es un cambio real, un cambio de fondo, el reconocimiento de los daños que está provocando su política comercial y qué tanto es una maniobra política para tratar de pues evitar el desplome de su popularidad? Lo vamos a platicar con Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, negociador del TEMEC y académico de la Universidad Panamericana. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, a tus órdenes. Pues la pregunta de entrada sería esa: ¿qué tan significativos son estos cambios y qué tanto implican para México? Bueno, a ver, es bastante confuso técnicamente y es algo que todavía se tiene que estudiar. Yo al menos tengo que estudiar con mucho nivel de detalle para poder responderte de manera categórica a esa pregunta. Pero con lo que he visto y con lo que he estudiado hasta ahora, creo que te puedo decir lo siguiente. Ayer se hicieron públicas varias decisiones. Creo que la primera de ellas a la que me referiría es una en la cual se aclaran que los aranceles no son acumulativos. Ujú. Y esto sí es muy importante porque, por ejemplo, o antes de que existiera esta explicación, había productos que podían estar sujetos al 25% de arancel. ¿Te acuerdas que platicábamos tú y yo antes que se decretó con motivo de la emergencia del fentanilo, en caso de que no cumpliera las reglas de origen del TEMEC? Pero si ese mismo producto también estaba listado en alguno de los múltiples aranceles sectoriales que también se establecieron para acero, aluminio, aceros, autopartes, etcétera, pues eso era un 25% adicional, Ujú. ¿correcto? Entonces, es el hecho de que ahora no se acumulen, salvo en casos muy extraordinarios, que no se acumulen estos aranceles, eso sí es muy importante, porque, a ver, yo sigo pensando que México debería de tener arancel cero bajo el TEMEC, pero la realidad es que pues de pagar 2.25 a pagar solamente uno, pues Ujú. bueno, no tengo que explicarte que eso es una diferencia abismal, ¿no? Claro. Esa orden ejecutiva sí es importante, sí señala algunas cosas que ayudan a las exportaciones mexicanas y que, pues bueno, evidentemente es muy bienvenido en términos de certidumbre. Ahora, también se publicó otra orden ejecutiva en donde se dio a conocer una serie de decisiones que tomó el presidente para la industria automotriz y para la industria de autopartes. Y esa es en donde a mí me queda todavía muchas cosas por aclarar, porque yo no estoy interpretando que esa ley o esa otra orden ejecutiva, perdón, sea otra cosa más que un programa de incentivos para que se vayan a producir coches en Estados Unidos. O sea, Ujú. esa segunda orden ejecutiva no nos perdona ningún arancel. O sea, los vehículos que se fabriquen en México y se exporten a Estados Unidos van a seguir teniendo estos aranceles que te acabo de explicar hace un instante, que no son acumulativos, pero que vas a pagar uno u otro. Ujú. Y lo que dice ese programa, esa otra orden ejecutiva, pues es que se les va a dar a las armadoras unos incentivos fiscales que se aplicarían siempre y cuando haya hasta 85% de autopartes que se estén importando a Estados Unidos, que se les perdonaría también el arancel, de modo que en el agregado el efecto total neto sea sería equivalente a pagar un arancel cero, Ujú. ¿correcto? Entonces, esa segunda orden ejecutiva que establece este esquema fiscal muy extraño, no es nada más que eso, en mi opinión, Pascal, no es nada más que eso, simplemente es una manera en la cual Estados Unidos está tratando de, vamos a llamarlo, incentivar mm, a que se fabriquen más coches en Estados Unidos, que pues bueno, tú lo has reportado aquí en tu espacio, Ujú. es una obsesión muy grande del presidente Trump y que pues va de la mano con el discurso que dio ayer en Detroit con motivo de sus 100 días. Muy bien, quisiera preguntarte algunas cosas más, Juan. Y me decías antes del corte, Juan Carlos, que el fondo de estas
decisiones, particularmente de la segunda tanda de la que me hablabas, de los incentivos fiscales a las empresas automotrices estadounidenses, tienen que ver con pues tratar de lograr su objetivo de que se vayan a producir a la Unión Americana. Los directivos de las tres grandes empresas automotrices pues dieron las gracias a Trump, pero ¿será realmente factible que se logre este objetivo? Y lo pregunto porque necesariamente si estas empresas se trasladan a Estados Unidos, pues quiere decir que dejarían de producir en México, o por lo menos parte de lo que producen, y esto nos afectaría en última instancia, pero ¿realmente es factible este propósito? Bueno, a ver, yo creo que sí es factible el hecho de que Estados Unidos eche a andar una, pues una política de incentivos pues con una cantidad de dinero importante, atraiga algo de producción hacia Estados Unidos, sobre todo porque, como te decía antes del corte, Pascal, la manera en la cual la administración de Estados Unidos, al menos en papel, está imaginándose esto es que va a haber un efecto combinado. O sea, yo pongo aranceles, lo cual hace que los productos que las armadoras quieran mandar a Estados Unidos desde otras partes del mundo se vuelvan más caros y te doy también un incentivo por producir aquí. Entonces, de alguna manera, las dos medidas están ligadas. Y eso sí, por supuesto que tienen el dinero, sí, por supuesto que se podría implementar. En el pasado reciente Estados Unidos lo ha hecho con otros productos como semiconductores y demás, pero pues también hay cierta suposición o se asume que los aranceles van a continuar. Creo que ese es también algo Mm. que tenemos que tener presente y discutir, ¿no? Esos aranceles yo sigo manteniendo que pues bajo el TEMEC no deberían de existir, pero bueno, eso tal vez lo platicaremos cuando se vaya a hacer la revisión del TEMEC más adelante. Entonces sí puede ser que tenga algo de éxito, sobre todo con modelos que dependen fuerte de componentes y de partes que se meten o que se incorporan de otras regiones del mundo. Pero de ahí a pensar que el día de mañana las empresas en México van a cerrar sus instalaciones y llevárselas todas a Estados Unidos, yo no creo que eso vaya a suceder ni ahora ni más adelante. Pero pues sí, las empresas, algunas de ellas, harán este análisis para determinar cuál es el mix o la combinación adecuada de producir en una parte y en otra en función de lo que se anunció. Y sí podríamos decir que en la medida en que tenga éxito ese propósito, pues nos va a afectar, ¿no? Aunque tú dices que no ves un cierre inmediato, pues todo lo que se traslade de vuelta a Estados Unidos, por lo menos una parte dejará de producirse en México, ¿cierto? Y de otras partes del mundo. Digo, evidentemente a nosotros no nos importa, pues porque aquí vivimos, ¿no? Pero hay que recordar que estas empresas a las cuales Trump está tratando de acercarse y de convencerlas, pues no solamente tienen operaciones en México, tienen operaciones en muchas partes del mundo. Entonces, sí puede haber, insisto, esa afectación, pero de nuevo, y aquí quiero ser muy insistente, Pascal, la idea de pensar que mañana va a cerrar una de estas armadoras y van a comenzar a producir 100, 150, 200 mil vehículos en Estados Unidos, pues definitivamente yo no lo veo sucediendo. Ujú. Además, todas estas cosas toman mucho tiempo. Posiblemente el esquema fiscal del que estamos hablando pueda establecerse relativamente rápido, pero pues imagínate las complicaciones logísticas que entraña el mover proveedores, el empezar también a cambiar tiempos de entrega, en cambiar lugares de entrega. En una industria como la automotriz, desarrollar proveedores puede tomar muchos, muchos años, ¿correcto? Sí. Entonces, vaya, yo insisto, creo que esto es otro paso en un objetivo que el Donald Trump en ese aspecto sí ha sido muy consistente, que quiere que los coches se produzcan en Estados Unidos. ¿Va a ser esto suficiente para lograr lo que él se está imaginando? ¿Cómo se lo está imaginando? Yo creo que no, pero tampoco pensemos que las armadoras o las personas que están en este tipo de industria pues van a dejar pasar o a dejar de estudiar si los incentivos le pueden proporcionar alguna ventaja. Yo creo que eso pues es parte simplemente de las condiciones de negocio que están cambiando. Bueno, hace rato se dio a conocer que la economía de Estados Unidos decreció 0.3% en el primer trimestre
de este año. Y bueno, pues te lo pregunto a ti por pues tu conocimiento de de lo importante que es que nuestra principal exportación en Estados Unidos logre venderse. Ayer escuchaba un análisis en el sentido de que los estadounidenses pues cambiaban con relativa frecuencia su coche, lo cual implicaba que compraban un coche nuevo y ahora están posponiendo mucho esa decisión. Esta disminución del PIB estadounidense y esta tendencia en el mercado automotriz pues nos va a afectar en última instancia, Juan Carlos. Sí, a ver, esa parte creo que es bien relevante, Pascal. Y olvidémonos, sé que es difícil, pero olvidémonos por un instante de lo que acaba de decir Donald Trump. Pero en los años anteriores, en todas las crisis anteriores que el país ha enfrentado, pues siempre lo que ha podido sacar adelante la economía nacional es nuestra capacidad de exportación a Estados Unidos. Ujú. Entonces, bueno, la crisis, a lo mejor muchos de los que te escuchan no lo recuerdan, ahora que el presidente Cedillo está de moda otra vez, pero la crisis de diciembre del 94, y luego también en el 2008, 2009 y así sucesivamente. Mientras México tuviera abiertos los mercados, sobre todo el de Estados Unidos, nosotros podíamos salir adelante gracias a nuestra capacidad de exportación. Ahora que Estados Unidos también le va mal, entre comillas, no tan fuerte, no tan robusto como nos gustaría, Ujú. pues claro que eso va a Muy bien. disminuir la demanda de productos mexicanos. Pues Juan Carlos, te agradezco como siempre los minutos que nos destinas. Muy amable. Te mando un abrazo. Con mucho gusto, Pascal, a todos, un abrazo.